Hola amigos del sector cómic, bienvenidos a una nueva video reseña. En esta ocasión vamos a checar La Guerra de la Serpiente en sus 3 ejemplares ya publicados por Panini Comics México. Yo soy Dark Cloud y bienvenidos. En aquel tiempo, cuando los océanos absorbieron la Atlántida y durante el surgimiento de los hijos de Arjaz, hubo una era no imaginada, y en ella Conan fue destinado a portar la corona de gemas de Aquilonia sobre sus atormentadas sienes. Soy yo, su coronista, quien podrá narrar su gesta. Narraré los días de aventuras sin fin. Como recordarán, ya teníamos una reseña al primer ejemplar con el que empezaba esta historia, La Guerra de la Serpiente 1 de 3, publicado en Conan el Bárbaro número 8, tuvo un precio de 49 pesos. Y bueno, pues nada más como un pequeño recordatorio, pues aquí estamos viendo que en el año de 1936 en Texas se encontraba James Allison recordando sus vidas pasadas, ya que él ha vivido muchos años a través de la historia y una de sus tantas vidas fue en New York, que se enfrentó a una serpiente. Y bueno, vamos conociendo los personajes que se van a involucrar en esta historia. Moon Knight, a Solomon Kane, aquí está Dark Agnes, y lo que va a realizar James Allison es que los va a invocar y va a llevar a Moon Knight al siglo XVI con Solomon Kane y a Dark Agnes a la era Iboria con Conan, para luchar en diferentes puntos temporales contra Set, el dios serpiente. Esta historia se le llama el Valle del Gusano y es precisamente toda la historia que vemos en Recuerdos de James Allison, pero aquí obviamente está más explicada, está más extendida. Es la historia en la que se introduce a este personaje de James Allison. También es creación de Robert G. Howard, como ya lo habíamos mencionado. También nos presenta esta historia en prosa de la progenie de War. Es una de las tantas aventuras de Solomon Kane en un pueblo donde acecha un como hombre lobo, más o menos. Bien, en la Guerra de la Serpiente número 2 hay más peleas. Aquí vemos un templo de Set y vemos cómo Set se manifiesta ante una de sus más devotas sacerdotisas y la posee, dándole también información de que se van a acercar un par de guerreros y que le van a pedir un objeto valioso donde reside el poder de Set. También nos trasladamos de manera paralela a Inglaterra al siglo XVI, en el que Solomon Kane y Moon Knight también están peleando contra guerreros devotos a Set. También vamos a seguir viendo que James Allison es quien lleva toda la historia, que nos narra junto con otra voz muy misteriosa que, bueno, cambian de color. La voz misteriosa se ve con esos globitos azules, lo que es James Allison. Su voz se representa con globos en color amarillo. Entonces también vamos a ver muchas peleas dentro de toda esta travesía que hay, en la que pues estos 4 personajes en diferentes épocas van a estar reuniendo una serie de objetos en los cuales posee el poder de Set y los tienen que destruir para que precisamente Set se vuelva débil y James Allison, junto con la voz que le habla, pues logren su misión. Bueno, más de la voz que le habla James Allison, que pues se ve media sospechosa, quiere derrotar a Set, pero también hay algo oculto dentro de toda esta misión. Para la Guerra de la Serpiente número 3, aquí vemos que ya logran obtener más gemas, más objetos extraños, y entonces se dan cuenta que también el poder de Set ya está disminuyendo. Se revela precisamente quién es el que está detrás de esta voz que pues tanto manipula a James Allison como a estos 4 héroes en esas diferentes épocas. Puede que sea una trampa, puede que sea un poder mucho mayor, pero bueno, aquí nos enteramos quién está detrás de todo esto. Para Conan el Bárbaro número 10, que contiene la Guerra de la Serpiente parte 4, el final de esta guerra, aquí vemos el reino del gusano. Quien está detrás de todo este plan para detener a Set es el gusano, aquel en el que James Allison fue con el que se enfrentó verdaderamente, ya que al principio de la historia nos pintaban que pues él se enfrentaba a Set, pero era esta voz la que le decía a James Allison que su enfrentamiento había sido contra Set y no contra él mismo, el gusano. Entonces vemos cómo fue que lo poseyó y empezó a invocar a estos personajes. Vamos a ver a Khonshu, el poder primordial de Moon Knight, luchando contra Set, que en una época en la que Set gobernaba
en Egipto, se enfrentó a Khonshu para poder liberarse de ese yugo de caos, ¿no? Y aquí estamos viendo a la serpiente, que una vez que habían derrotado ya a Set, gracias a que eliminaron todos estos objetos con su poder, pues el gusano tomó control total de toda la línea temporal. Y bueno, pues al ser podemos decirlo así, un dios del caos, pues iba a destruir todo el universo entero. Entonces ahí Moon Knight tuvo una participación muy especial junto con la sacerdotisa de Set y logran vencer al gusano. Una vez que lo derrotan, cada uno de nuestros personajes regresa a su respectiva época. Y bueno, pues sinceramente es una muy buena historia, no se lo deben de perder. Por ahí nos dejan como que van a seguir las aventuras de Moon Knight en una época distante. Y bueno, al final vemos cómo es que el gusano llega desde una época anterior a la edad de Iboria, la era Turia, en donde el rey en esta época era el rey Kul. Y bueno, pues él es el que, con él es con el que empieza esto del gusano. Por eso es que reintroducen a Kul el destructor, pero aquí es ya Kul King Kul, aquí lo estamos viendo. Y aquí dice que esta edición se publicó en marzo de 1970. Vamos a ver realmente todo el paralelismo que hubo cuando crearon a este personaje. Se parece demasiado a Conan porque era un salvaje que buscaba un reino hasta que lo obtuvo por la fuerza. Pues le pesa ser rey porque él extraña las aventuras, extraña ser un bandido, extraña tener ese tipo de aventuras antes de que se convirtiera en un rey. Y precisamente esas aventuras lo llevan hacia un lugar en donde reinaba el silencio, un ente, un poder que obviamente atrapaba a todos con su silencio, ¿no? Valga la redundancia. Y el único método para detenerlo era golpear un gong de jade para poder volver a encerrar a este extraño ser del silencio. En el poema de Robert G. Howard sobre el rey y el roble, es una historia relatada en versos en el que pues vemos a Kul atravesando un extraño bosque, y este bosque tiene vida propia y le muestra cómo era el pasado antes de esta era en la que la naturaleza reinaba, y gracias a la aparición del hombre pues la naturaleza fue desapareciendo, ¿no? Tiene un muy bonito mensaje. Bien, en la historia que se nos presenta a manera de prosa con la progenie de Garm, bueno, pues aquí nos relata una aventura de Solomon Kane, que se enfrenta a un misterioso ser que nos lo describen como si fuera un hombre lobo. Y bueno, su primer encuentro con él es pues ahora sí que en un camino oscuro, y destruye una carroza y a todos sus ocupantes se los come. Para la segunda parte y la tercera, él descubre que hay un sobreviviente de ese ataque y le cuenta que existe un personaje llamado Black Shock, quien pues es enviado a matar y a comer, ¿no? Por una extraña bruja que ellos creían que habían derrotado. Es la venganza de la bruja por haberla matado. Y aquí conocemos a un pequeño que él menciona que el sheriff es el hombre detrás de los asesinatos y que posee tal poder para dominar y mandar a esta bestia para acabar con todos aquellos que asesinaron a la bruja. Para la última parte se nos cuenta que esta bestia que estaba matando a la gente del pueblo pues provenía de leyendas nórdicas, y que solamente había una espada que podía mantener a raya a dicha bestia. El desenlace es pues un tanto agrio, pero también esperanzador para los del pueblito donde llega Solomon Kane. Bien amigos, pues ¿qué les pareció? Si quieren seguir con estas lecturas de Conan el Bárbaro, háganlo. Esta miniserie de 4 números dividida en 3 números dobles con algunos extras que trae, como las historias clásicas del gusano o del King Kul, pues realmente son historias que muy pocas veces vamos a poder ver nuevamente impresas. Es como que material histórico que nunca habíamos visto en nuestro país, y bueno, sinceramente por esos detalles es que vale mucho la pena esta historia de Conan el Bárbaro. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado esta video reseña con esos 3 ejemplares. No olviden comentar, compartir, suscribirse a este canal, seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro blogspot. Nos vemos en otro video. Bye bye.